buenas noches, amados hermanos. Los saludo en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad Dios quiere instruirnos, quiere enseñarnos a ser mejores creyentes para que nosotros podamos llegar a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, guiándonos siempre a través de su bendita palabra. Para ello vamos a ir a ella en la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Voy a dar lectura allí a la palabra del Señor. Dice así: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El verso 8, voy a centrarme allí, dice: y Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es muy importante porque Dios quiere enseñarnos a ser, sí, mejores creyentes a través de esta bendición de la obediencia. Y quiero darles algunos principios, algunas normas fundamentales acerca de este punto que es esencial para nuestra carrera, nuestro peregrinaje cristiano aquí justamente en esta tierra. Y la primera cosa que quiero decirles es que nadie nace obediente. Nadie nace obediente. Esto puede ser que le parezca a usted un poco raro, un poco extraño, pero todos los que somos padres de familia y que ha habido niños en la casa, la primera palabra que aprenden nuestros hijos no es la palabra mamá, no es la palabra papá, es la palabra no. Y algunas veces hasta cuando les queremos enseñar a decir mamá o a decir papá, ellos se anteponen la palabra no. Una vez vi en un hogar, los padres querían mostrarles a la visita el progreso que estaba haciendo su niño y le preguntaban a su niño: a ver, di mamá. Y el niño decía no. A ver, di papá. No. Porque lo primero que aprendió es a decir la palabra no. Por ese corazón envuelto en ese pecado original y la rebeldía llevada allí, siempre inherente en su propia vida. Fíjense, amados hermanos, entonces quiere decir que el corazón del niño comienza con rebeldía. Y el Salmo 51, verso 5 nos dice justamente acerca de ello. Pero quiero leerles la versión inglesa, en la Biblia inglesa, acerca del Salmo 51, verso 5. Dice así: seguramente yo era un pecado desde el día de mi nacimiento, y tenía pecado desde el día en que me concibió mi madre. Esto es lo que aseveró justamente David allí, señalando este punto que nosotros nos hace dar la razón acerca de este punto que estoy tratando, ¿no? Cuando él nació ya tenía pecado, nos dice. Entonces nosotros debemos de reflexionar mucho sobre esta situación. Ninguna persona ha nacido entonces obediente. Por eso es que necesitamos nosotros aprender acerca de esta práctica y esta tema acerca de la bendición que es obedecer, porque el hombre tiene un corazón duro, muchas veces el hombre tiene un corazón muy rebelde, entonces necesita ser adiestrado en ello. Pero la buena noticia, estimados hermanos y amigos, es que esta situación puede cambiar. Ese corazón duro, ese corazón rebelde que puede haber en una persona e inclusive aún en una persona creyente, puede ser desechada y quitada de su corazón y de su vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido para quitar esa rebeldía del corazón del hombre.
Así que es esencial que nosotros sepamos cada vez más acerca de la obediencia. Otro punto importante que tenemos que rescatar en este tema es de que tú tienes que aprender, lo primero que tú tienes que aprender es acerca de la obediencia. En realidad, la primera lección no es aprender a cantar alabanzas. La primera lección en la iglesia no es aprender a predicar de una manera elocuente. La primera lección en la iglesia no es aprender a enseñar en una clase de escuela dominical. La primera lección en la iglesia no es dirigir a los adolescentes o dirigir a los jóvenes o aprender a dirigir de repente un culto. La primera lección que tú tienes que aprender cuando conoces a Jesús y comienzas a caminar con la iglesia del Señor es la obediencia. Porque si tú aprendes primero a predicar, aprendes primero a mandar, aprendes primero a hacer todas las demás cosas, tú nunca vas a aprender en realidad a obedecer. Saben, esto ha sido un problema muchas veces en la iglesia. Esto ha sido algo que ha llegado a provocar algunas veces hasta situaciones muy terribles, lamentables y tristes en realidad. Ya que la primera cosa que nos pusieron a hacer algunas veces no es aprender a obedecer, sino lo primero que nos dijeron, este hermano puede recoger usted las ofrendas, puede hacer esto hermano, puede dirigir el culto, leer la Biblia, pero jamás aprendimos la primera lección que es en realidad obedecer. ¿Recuerda usted, hermano, cuando fue por primera vez a la escuela, kindergarten? Allí, cuando nos fuimos primeramente, la primera lección que nos enseñaron, ¿qué cosa fue? Hacer rayitas en el cuaderno, 1, 2, 3, 4 hojas, y algunos que no podían hacer, le aumentaban todavía más cantidad de hojas, hacer rayitas y bolitas, haciendo bolitas y rayitas allí. Y si usted no aprendía todavía eso, no podía pasar a otra lección. Así que la primera lección era aprender a hacer justamente estas cosas. Y en la iglesia, la primera lección es obedecer. Puede ser que tú aprendiste a predicar, puede ser que tú aprendiste a enseñar, puede ser que tú aprendiste a hacer varias cosas en la iglesia, y algunas veces lo hiciste muy bien, pero en realidad la primera lección más importante es que tienes que aprender a obedecer. Porque si no, vamos a poder ver después, más adelante, a muchos predicadores, maestros y otros líderes rebeldes. Porque no aprendieron esta primera lección. Y lo que pasa es que muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia y no hemos sido adiestrados en ello porque hemos venido muchas veces del mundo y donde hemos hecho lo que queríamos en realidad, y cuando entramos a la iglesia también queremos hacer lo que se nos venga en gana. Y saben, hermanos, lo que significa la palabra anarquía. La palabra anarquía significa hacer lo que uno quiera. Y este mundo en el que usted y yo vivimos, vive en anarquía. Pero en el cuerpo de Cristo no podemos hacer esto. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos una autoridad, porque nosotros tenemos una cabeza y se llama Jesucristo, nuestro amado Salvador. Ahora escuchen bien esto, hermanos. Si tú de repente eres creyente, pero dices, pero soy rebelde. Si eres rebelde, eres un hijo de Dios, pero estás en las manos del diablo, en las manos de Satanás, porque tú no estás obrando conforme a la voluntad de Dios. Si no vas a estar obrando siempre conforme a los principios del diablo. El principio del diablo es la rebelión, porque Satanás fue el primer rebelde, nos asevera justamente la bendita palabra de Dios. Hermanos, la iglesia no entra en divisiones por la visión que tiene la gente, por la visión que tienen muchos hombres de Dios allí, mujeres de Dios también. No. Entra muchas veces en divisiones por el asunto de la rebeldía, incluso en hombres y mujeres espirituales, porque no pudieron soportarse unos a otros. Tengo, hermanos, una regular cantidad de años en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y déjenme decirles que yo he visto a personas que pecaron moralmente, pero que no hicieron tanto daño como el daño que originaron los rebeldes.
Esto ha ocasionado mucho daño en la iglesia. ¿Por qué? Porque los orgullos se levantan, los rebeldes se levantan y han hecho mucho daño a la iglesia. Ellos quieren salirse siempre con la suya. El orgulloso, el rebelde, siempre quiere salirse con lo suyo. Por eso fue el pecado de Lucifer, fue el orgullo, y actuó en rebeldía ante Dios. Fíjense, amados hermanos, quiero decirles algo más. Usted puede sujetar a alguien que robó. Usted puede sujetar a alguien que mintió. Incluso puede sujetar a alguien que se lanzó al pecado de inmoralidad, pero al rebelde nadie lo puede sujetar. No he visto jamás a un solo rebelde que se haya quedado allí en la iglesia. El rebelde siempre quiere salir y hacer lo que él quiere, no quiere que le digan nada, no quiere que le llamen la atención. El rebelde siempre quiere hacer lo que él quiera, y eso ha ocasionado muchas situaciones terribles. Él dice: yo no tengo que ver con nadie, y nadie me tiene que decir nada. Esto no era lo que pasaba, lo que señala el apóstol Juan en la tercera carta, tercera de Juan, versículos 9 y 10, con Diótrefes, quien decía que, dice el apóstol Juan ahí, no nos recibe a nosotros. Incluso lo que le decimos no nos hace caso. Y está sacando a los hermanos del templo de la iglesia. Fíjense lo que estaba haciendo este hombre, y le gustaba ocupar ser visto, ocupar siempre los primeros lugares. Esto era lo que ocasionaba. Si quieren, es lo que dice generalmente el rebelde, si quieren sacarme de la membresía, quítenmela pues la membresía. Si quieren que yo les entregue los credenciales, por si acaso no los tengo los credenciales. Y si quieren, vayan, bueno, recójanlo de mi casa. Eso es lo que hacen los rebeldes. Eso es lo que señalan, ese tipo de orgullo que hay en los corazones, los hace manipular muchas veces también a la gente. No quiere estar sujeto a nadie, no quiere que nadie lo supervise. Y además, ¿saben por qué? Porque el rebelde siempre dice que él tiene la razón. Todos los demás están equivocados, pero él es el único que tiene la razón. Ese es un gran problema en el corazón, justamente, de una persona orgullosa y rebelde. Un asunto muy malo que algunas veces sucede en las relaciones interpersonales o muchas veces en las formaciones organizativas, como puede ser incluso en la familia. Un hijo rebelde, una hija rebelde. En el equipo de trabajo también puede suceder, en el centro de trabajo, de labores. De aquellas personas están metidas en todo lugar. Miren, hermanos, entonces, ahora en esta situación, como les había dicho, no están libres las personas espirituales. Nosotros sabemos que los ángeles del cielo no se libraron cuando fueron convencidos por Satanás para rebelarse contra Dios. Y una tercera parte fueron con Satanás, rebelándose. Por eso, hermanos, la demanda más grande en la Biblia es la obediencia. En Primera de Samuel, capítulo 15, nosotros sabemos ahí lo que le dijo Samuel a Saúl. En el verso 22, le dijo: lo que a Dios más le interesa no son los sacrificios, lo que a Dios más le importa no son las ceremonias, sino que tú le obedezcas a Él. Dios no está interesado en que tú prediques bien. Dios no está interesado en que tengas crédito, diplomas o títulos. Él no quiere tu dinero, no quiere tus posesiones, no está interesado en tu inteligencia, sino en que tú seas una persona obediente para utilizarte en su plan que Él tiene para este mundo, para la humanidad. Así que, estimados hermanos y estimados amigos, este tema importante acerca de la obediencia quiere decirnos entonces que Dios lo único que quiere es en realidad tu corazón, porque si Él tiene tu corazón, lo tiene todo. Él quiere que le entregues toda tu devoción, todo tu corazón en realidad a Él, y Él va a hacer
de ti una persona que camine siempre de triunfo en obediencia. Jesús fue obediente a su Padre, aún hasta la cruz, hasta la muerte. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ilumine en todo tiempo a través de su palabra, para seguir aprendiendo cada vez más y más de muchas cosas que Él quiere hablarnos y decirnos a nuestros corazones y a nuestras vidas. Que Dios les bendiga y que pasen una buena noche en el nombre bendito de Jesús. Amén.